Bienvenidos a este conversatorio. El día de hoy nos hemos dado la tarea de compartir opiniones acerca de qué está pasando con el arbolado de la ciudad. ¿Por qué el gobierno de la ciudad de Mérida decidió implementar macetas para delimitar las zonas de tránsito peatonal? Estas medidas son acatando normativas relacionadas con la sana distancia debido a la contingencia sanitaria por la que pasamos actualmente. ¿Estas plantas fueron seleccionadas adecuadamente? ¿Aportan verdaderamente un beneficio para la ciudad? ¿O acaso son medidas que el gobierno municipal tenía previamente planeadas y se vio en la oportunidad de implementar justo ahora? Bueno, para empezar a comprender esta problemática, es necesario saber que existen reglamentos y planes que se va a hacer una investigación frente al tema. Abarcan incluso un marco legal del cual hay que apegarse cuando estamos hablando de materia ambiental e infraestructura verde. Estos son el Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado del municipio de Mérida, Yucatán, el Plan Municipal de Infraestructura Verde, el Reglamento de Construcciones del municipio de Mérida, el decreto 437/2017, por el que se emite la Ley de Conservación y Desarrollo del Estado de Yucatán. De estos, el segundo se enfoca en que el Plan Municipal de Infraestructura Verde tiene que considerar tanto la información estadística del censo de arbolado urbano del municipio como las opiniones técnicas, opiniones ambientalistas, mientras que el decreto 437 también menciona que la Secretaría deberá establecer el indicador de densidad y calidad del arbolado urbano para la región, así como en el caso de Yucatán, se utilizará árboles autóctonos de la región. Referentes a los documentos, estuve analizándolos y encontré datos interesantes, como por ejemplo, existe un porcentaje de área verde y arbolado mínimos, de acuerdo a las zonas que maneja el PMDU, y que al centro histórico se le exige que todos los proyectos nuevos se les incluya un mínimo del 10% de coeficiente de ocupación del suelo de verde y 10% de arbolado, aunque debido a lo bajo que son esos porcentajes, es muy común que la mayoría de la gente no les dé importancia y de hecho pasen desapercibidos. Bueno, al realizar una investigación sobre este tema del arbolado, observamos que en el área del centro histórico de la ciudad se presenta una problemática relacionada con la carencia de arbolado y áreas verdes en los centros de manzana, pero también en el interior de los predios. Consideramos que es necesario dar a conocer esta problemática debido a que a nosotros como ciudadanos nos compete saber lo que está pasando y por qué el gobierno, aún teniendo las leyes y los reglamentos que se deben seguir para la implementación de áreas verdes y vegetación, ya no solo hablando del centro histórico, sino que también del municipio, no han tomado las medidas preventivas y correctivas en proporción al problema y sus repercusiones. Yo realmente creo que el INAH debería actuar con más fuerza, ya que son evidentes las faltas a estos reglamentos. Sabemos que hay un artículo en el reglamento para la preservación de las zonas de patrimonio cultural del municipio que menciona la cantidad de área verde obligatoria, como lo mencionaba Jesús, pero no se necesita observar detenidamente para darnos cuenta que no se toma en cuenta realmente por parte del gobierno. Como que no hay una supervisión sobre esto. Bueno, en realidad, si hablamos de repercusiones, sería necesario mencionar que según estudios indican que Mérida no tiene la tasa mínima de área verde que se requiere. Vivimos en una plancha de concreto. Según la OMS, se recomienda entre el 9 y el 11% de esa área. Algo que se pretende atacar con el plan de infraestructura verde, y esperemos que la sociedad, esperemos que se le dé la seriedad que se merece. Bueno, el dato que mencionas con respecto a no cumplir con el área verde mínima que establece la OMS realmente es preocupante, pues aunque el mantenimiento y el cuidado de estas áreas verdes pudiera llegar a ser costoso, los beneficios que esto genera son muchísimo mayores para los ciudadanos. Entre estos beneficios destacarían
los de ámbito ecológico, ya que como sabemos, pues estos árboles reducen contaminantes, reducen la cantidad de gases de efecto invernadero que ingresan al planeta y contribuyen a la infiltración del agua de lluvia. Otro aspecto importante en el que influyen los árboles es el económico, debido a que cuando diseñamos un edificio que considera de manera correcta las áreas verdes, pues se pueden llegar a reducir gastos de consumo energético, además de que las áreas verdes aumentan la plusvalía de bienes raíces, lo cual está muy relacionado con nuestra profesión como arquitectos. Además, otro dato interesante es que los árboles reducen el costo de mantenimiento del asfalto de calles, ya que, como algunos sabemos, la incidencia directa del sol en algunos materiales pues los deteriora. Y finalmente tenemos el aspecto social, que también es muy importante y que se relaciona con estas áreas verdes, ya que estas pueden mejorar la convivencia entre vecinos de una misma comunidad, puesto que se generan espacios de interacción agradables en los que se pueden convivir. Y un dato muy interesante que encontré es que los árboles, al generar entornos armónicos y bellos, reducen los niveles de estrés y tranquilizan a las personas, incluso aquellas que son violentas por naturaleza, de manera que ayudan a disminuir los niveles de violencia, de criminalidad, e incluida la violencia intrafamiliar. Y pues estos son dos problemas muy frecuentes en nuestra ciudad y en México. Bueno, también estuve investigando sobre el arbolado existente en el inventario del arbolado de la ciudad de Mérida, donde se menciona que el espacio plantable en los distritos chicos es mayor que de los grandes y está por encima del promedio, con excepción del centro, donde claramente es muy limitado, apenas un 15%. Esto quiere decir que el espacio del suelo construido es mucho mayor en comparación con el disponible para plantar, impidiendo así una mayor cobertura del follaje. Como lo que comentábamos del centro histórico, en donde las áreas dentro de los predios que estaban destinadas como espacio plantable han sido cubiertas y modificadas para el cambio a su uso comercial. Y esto además no respeta la tipología y morfología de la ciudad de Erevada. Y ahora que comentas eso, a nivel personal yo estuve leyendo un poco del plan de infraestructura verde y me quedé sorprendida con lo que vi, porque resulta que este nuevo plan forma parte del Plan Municipal de Desarrollo del 2018 al 2021. Este fue actualizado para esta nueva gestión y nos proporciona la información que va desde cuál es el objetivo de la actualización y los resultados que se obtuvieron. Pero es importante mencionar que el hecho de que exista un plan de infraestructura verde o normas, leyes y reglamentos referentes al tema, como lo han mencionado todos los demás, es por el hecho de que en 2015 México firmó un acuerdo internacional llamado Acuerdo de París sobre el clima. Y este acuerdo surge a raíz de la necesidad de disminuir la temperatura a nivel mundial. Y además, en 2018 se firma la Ley del Cambio Climático. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque esta es la pauta para reformular, concluir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal. Y tal vez no lo parezca, pero hay muchas alianzas y programas a nivel internacional que están apoyando no solo a Mérida, sino al estado de Yucatán con el fortalecimiento técnico en planeación e implementación de infraestructura verde. Igual estos programas ayudan a orientar con modelos de financiamiento de proyectos urbanos sostenibles, entre otras muchas cosas. Algunos de los programas que pude ver que salían en el plan de infraestructura son el programa de protección del clima en la política urbana de México
Y este programa está asociado con un programa alemán que es el que los ayuda, y al igual tenemos otros como City for Forest, City Fix Labs México y el Pacto de Milán. Este último se enfoca más en materia de alimentos. Sin embargo, cuando nos hablan de los ejes estratégicos en el Plan Municipal de Infraestructura Verde, nos mencionan que son 4 ejes, y el primero se basa en estudios y documentos técnicos urbanos. El segundo en programas y proyectos, el tercero en el fomento a la cultura ciudadana, y por último el fortalecimiento del marco legal, los cuales me parecen muy acertados, pero conforme a lo que estuve leyendo, en los mismos no especifica concretamente qué se hará. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo de uno de los programas que proponen, que es el de plantaciones temáticas. Considerando los beneficios múltiples del arbolado en la ciudad, se deben implementar nuevas estrategias de arborización con objetivos específicos sobre los valores y beneficios a obtener, como por ejemplo la recuperación de especies endémicas, el aumento de hábitat para la fauna silvestre, el paisajístico que permita incrementar la plusvalía de una zona, mejorar el flujo de agua, entre otros. Y algunas de las plantaciones temáticas que ellos proponen es árboles florales. Estas plantaciones tienen un especial valor paisajístico, así como turístico, pues aprovechan la estética de algunas especies para desarrollar patrones vistosos que conviertan algunos espacios públicos de la ciudad en atractivos para los ciudadanos y turistas. Y aquí ponen un ejemplo. Esto está textual en el Plan de Infraestructura Verde. Y a mi parecer, esta información llega a nivel de propuesta, y yo entiendo que es un documento que se va a poner en marcha, o sea, se puso en marcha a partir del 2018 y va a llevar 3 años, ¿no?, en pulirse, por lo que yo creo o espero que en el 2021 podremos ver tal vez los primeros cambios. Incluso puede que las iniciativas en el centro histórico de la ciudad se deban a una previa investigación y revaloración acerca de la vegetación que se ha implementado, ¿no? Pero, sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué si se dice haber mucho apoyo internacional tanto en el marco legal y de investigación, en este caso de materia ambiental, se están tomando acciones que parecen deliberadas, como pudiera ser el caso del centro histórico y su falta de arbolado? Porque incluso hemos visto en los últimos años que, al contrario de aumentar, el arbolado en la ciudad ha disminuido, y como fue el caso hace unos años de los árboles que quitaron en Paseo de Montejo. Bueno, respecto a lo que pude investigar yo en los reglamentos, investigué en el reglamento para la protección y conservación del arbolado urbano del municipio de Mérida. Encontré algunos artículos interesantes que bien podrían servir para identificar algunas de las preguntas que ya nos hicimos. Por ejemplo, los artículos 27, 28 y 29 se refieren a los permisos para el trasplante y derribo de árboles. Este permiso se tiene que solicitar a la Unidad de Desarrollo Sustentable. Se tiene que realizar un escrito que tenga el nombre, denominación social, la acreditación legal, domicilio, descripción de lo que se está solicitando, una descripción muy específica de lo que se piensa hacer, podar, derribar, etcétera. Y junto con fotografías de la especie que se está, del elemento que se piensa mover o trasplantar. Los artículos 33 y 34 nos hablan acerca de los casos en los que se puede dar un permiso para derribe de árboles. Son muy específicos y no se supone que no se le da nomás porque sí. Estos vienen siendo por riesgos de desplome, ya sea de que ya se está a punto de caer el árbol y que representa un peligro para la gente, que tenga plagas o enfermedades que representen, pueden ser contagiosos para otras plantas de la zona, que ya esté levantando lo que vienen siendo las banquetas, el concreto del pavimento, o que ya las raíces estén llegando a algún elemento construido y ya representen otro peligro,
o porque éste interfiera con las rutas de evacuación de algún edificio importante. O sea, no nada más, no se puede derribar un árbol nada más, porque sí tiene que ser alguna de estas razones, entre otras más específicas. Los artículos 43, 45 y 46 hablan acerca del daño que se le haya hecho ya a algún árbol. Este se tiene que compensar con algún ejemplar igual y pues, en algún caso, pues inclusive está con multa. Para poder hacer algo, primero se tiene que pedir un permiso y estos permisos se tienen que pedir junto con un plan de mitigación para compensar el impacto ambiental que se pueda generar con esa modificación. Los artículos 47 y 48 nos hablan sobre los proyectos nuevos a realizarse. Estos tienen que incluir un porcentaje mínimo de área verde, como ya habíamos mencionado los compañeros, y tiene que haber un registro exacto de en planos de todos los árboles que ya existan en ese terreno. Se tiene que registrar los árboles con un tronco de 10 centímetros de diámetro o más, detallando cómo se le va a intervenir, y estos planos se tienen que entregar al momento de pedir una de las solicitudes junto con el escrito. El artículo 62 especifica las sanciones monetarias en caso de incurrir en alguno de los puntos del reglamento, 63 puntos, y de no cumplir con alguno de ellos, el monto va desde 20 hasta 25,000 salarios mínimos por incurrir en alguno de estos puntos y, por ejemplo, tumbar un árbol, etc. Haciendo un comentario y complementando la información que nos acabas de compartir, Carla, hay que tener muy en cuenta que hoy en día la normativa ya protege los árboles plantados en las banquetas. Ya no son propiedad del dueño de la casa en el que está puesto el árbol en la banqueta. Hoy en día esos árboles ya están notificados que son propiedad de la ciudad, que pertenecen al municipio de Mérida y que ellos son los que tienen que ser responsables por las podas adecuadas de este tipo de árboles. Y también, como tú mencionabas, eso de los montos por infringir la ley, si tenemos en cuenta que el salario mínimo subió a 141 pesos con 7 centavos y sacamos la cantidad máxima que esto pudiera alcanzar multiplicándolo por los 25,000 salarios mínimos, podemos alcanzar una cantidad de 3.5 millones de pesos por incumplir el reglamento. Y eso, sí, es un montón, es demasiado. Y como ya mencionabas, estamos acostumbrados a que la gente dice, no, pues tengo un arbolito aquí enfrente de mi banqueta, no, pues está en mi pedazo, lo puedo tumbar. No, es que el árbol es de la ciudad, es de todos. Y no tenemos esta cultura de hacernos cargo de este pedazo de responsabilidad que nos toca de cuidar nuestro entorno y nuestro ambiente. Y pues no conocemos, no sabemos que existen estos reglamentos. Yo no sabía que ya existían como 4 o 5 reglamentos diferentes junto con sus leyes. Esto que nos está diciendo que ya está regulado cómo vamos a intervenir en cualquier tipo de vegetación que sea parte de la ciudad y están protegidos. Y como ciudadanos tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca. Así es, de hecho, desde algo tan sencillo como el programa de adopta un árbol, ¿no? O sea, cuando adoptas un árbol ahorita no es solo adoptas el árbol y te lo llevas, no. Es uno por persona y además te tienen que tomar tus datos y todo. Yo tenía entendido que se supone que se iba a hacer un registro, un seguimiento de todas estas personas que adoptaron un árbol. Sin embargo, al menos de mi parte, que yo adopté árboles en 2 ocasiones, en ninguna de las 2 ocasiones me fueron a seguir un registro, ¿no? De si estoy cuidando el árbol, si dónde lo tengo plantado, si está en un lugar adecuado. Eso sí, te daban un poquito de información acerca de, mira, este árbol tienes que plantarlo en una zona, pues, abierta, ¿no? No puede estar en un arriate. Solo esos pequeños datos te daban. Desconozco realmente qué fue lo que pasó con ese programa. No sé si se sigue implementando, pero
O sea, son esos detalles tan pequeños que dices, ¿cómo es que se lleva a cabo ese tipo de planes, no? Bueno, hoy en día, a pesar de la situación que vivimos hoy, esta nueva normalidad, ese plan de adopta un árbol sigue vigente, se sigue implementando con las medidas y los cuidados. Sin embargo, tenemos lo que pasa muchas veces, ¿no? Expectativa y realidad. En el documento, en el desglose de este proyecto, está, como tú dices, el que se va a llevar un registro, que se va a llevar una supervisión, aunque sea telefónica, de qué pasó con ese árbol que en algún momento se te entregó, porque de cierta forma puede ser hasta como un contrato, ¿no? Tú firmas y te dan, dejas como dices tus datos y todo. Sin embargo, la expectativa es que te llamen o que te vayan a revisar. Sin embargo, en pocas ocasiones, como tú mencionas, eso es algo que sucede. O también la expectativa es que se dé la información adecuada, te hacen una pequeña evaluación mediante palabras de cuál es el área que tú tienes, si te conviene este árbol, si te queda grande, si te queda pequeño, si lo puedes sembrar. Y la realidad es que a veces te regalan de a 2, de 3, de 5 árboles con tal de que la gente, o sea, la gente que trabaja en el ayuntamiento se pueda deshacer de ellos rápidamente, ¿no? O sea, si la jornada de trabajo del día de hoy de adopta un árbol es de 10 de la mañana a 3 de la tarde y los muchachos se quieren ir antes, regalan los árboles de 3 en 3 para que se acaben temprano y su jornada laboral termine antes. También es una realidad. Yo considero que son buenas las iniciativas realmente, pero no nos sirve de mucho que sean buenas si, como ustedes comentaban, no se les da ese seguimiento. Entonces, yo creo que está en nuestra parte exigirle al gobierno y pues a las personas que están encargadas de estos programas que de verdad lo hagan como está puesto en los lineamientos, ¿no? O sea, que se sigan al pie de la letra, porque si no, están ahí, pero pues no sirven. Sí, era lo que comentaba igual, o sea, en el plan de infraestructura verde sí sale, pero sale de manera muy, estas son las pautas, vamos a seguir esto, en tales calles vamos a tener una paleta de colores cálidos de árboles, solo maculis o solo chacás, pero no especifican exactamente dónde, cuál es esa zona de caminos, en dónde se encuentra, en qué zona de la ciudad se encuentra. Yo supongo que en algún documento, pero ya más interno, deberían de estar especificado en qué zonas de la ciudad, dónde, qué árboles, cuántos árboles, pero pues la información al menos que nosotros tenemos a la mano, que es el plan de infraestructura verde, es muy ambiguo, no nos da esa información. Sí, de hecho, perdón, lo que me ha tocado ver, porque sí he visto que se pongan en práctica estos lineamientos, ¿no? Que plantaron en todo lo que viene siendo, creo, la entrada a Cancún, venía siendo el paseo amarillo, donde iba a estar lleno de maculis amarillo para adornar esa entrada y darle una nueva vista paisajística más agradable al entorno urbano, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? El mero día, cuando se hizo la plantación, otros factores intervinieron que tal vez por falta de comunicación, la gente empezó a sembrar cosas que no iban ahí, ¿no? Y nuevamente regresamos. ¿Por qué no se sigue el lineamiento con cuidado? Lo que iba a comentar antes es, pues sí, está en la reglamentación que se tiene que hacer un registro y tienen que tener planos de dónde están ubicados exactamente cada uno de estos árboles. Pero de lo que está en el plano a lo que hay en realidad puede que no sea precisamente cierto, depende del que esté supervisando la obra. Y pues nada más los dueños de la obra y nada más en el municipio los que están registrando estos permisos son aquellos que tengan exactamente estos planos de dónde se ubican los árboles. Y pues si es un proyecto, si es un programa donde dicen, pues va a haber participación ciudadana, no todo el mundo tiene conocimiento y como mencionas, pues plantan donde se les da la gana porque no tenemos esa cultura de seguir un parámetro, una pauta, una guía. Estamos más acostumbrados, pues es naturaleza, pues donde caiga, ¿no? Pero en estos casos sí se tiene que seguir estos planos, estos lineamientos que se nos están dando.
No, y además en una ocasión hablando con un biólogo, yo le comentaba así de que, oye, no, está padre luego los proyectos donde ponemos que solo chacás, que solo maculis, está, al menos en nuestra concepción a veces, un poco ignorante de arquitectos, que a veces no nos formamos como paisajistas como debería de ser, para hacer paisajismo. A veces decimos, no, pues es que nuestra paleta de colores, de los maculis y los chacás, la combinación, y luego, ¿qué pasa? Que sembramos monocultivos de una sola planta. Yo se lo comentaba a este biólogo y me dijo, es que eso no debe de ser, o sea, porque si le llega a caer una plaga a esa planta, le va a caer a todas y todos los árboles van a morir porque no son diferentes entre sí. Entonces debemos de, al menos como arquitectos, cuando hagamos un plan de paisajismo, tenemos que tener en cuenta eso, de que ok, sí vamos a tener una paleta de colores, pero igual tenemos que ver qué árboles van con qué árboles, y no solo poner el mismo tipo de árbol, ¿no? A veces yo siento que, al menos de nuestra parte, a veces sí hay esa desinformación. Sí, hay desinformación, pero es que la información ahí está. El problema es que no se le da la correcta difusión, porque investigando, escarbándole un poquito, me encontré como 2 guías bastante completas de qué tipo de árboles funcionan para la ciudad, para aceras, para calles, para predios, de qué tamaño son, colores, de todo, pero no se le da la difusión correcta. Y teniendo una biodiversidad tan extensa, es como impensable creer que nada más se le va a poner un monocultivo, como que tenemos tanta variedad como para que nada más estemos plantando un mismo color, un mismo tipo de árbol. Pues ahí es como responsabilidad nuestra de formarnos un poquito más allá de nada más, esto se ve, vamos a rellenar este espacio con área verde y pongamos los arbolitos que caigan. No, tenemos que saber, tener ese interés por saber lo que estamos poniendo ahí. Pues sí, Carla, así como comentas, o sea, sí es verdad. Al menos ahorita como estudiantes, yo creo que tenemos la oportunidad de corregir eso, ¿no? Y más adelante, cuando ya seamos profesionistas, pues no cometer esos errores, ¿no? Porque como dices, está la información, simplemente no la utilizamos. ¿Por qué pasa esto? La verdad no sabría decirte. Sí, y como había mencionado una compañera, que a veces es cuestión política, que dicen, pues nos vendieron todo este lote de arbolitos iguales, y pues tenemos que plantarlos en algún lado. Creo que es lo que pasó precisamente en las preguntas iniciales que tenemos, que era de que por qué se plantaron estos en macetas en el centro todos igualitos. Pues tenemos que, en una conferencia en la que estuve viendo, es que estos árboles venían de Ciudad de México y pues los traen y los ponen ahí porque ya se había firmado compraventa y se tienen que poner en algún lado. Entonces, es un poquito también esto que ya habíamos mencionado de esa conciencia de que realmente se interese también los políticos de hacer un buen trabajo, no nada más que se apoyen en los paisajistas, en los expertos, en los profesionales que saben de todo esto de esta biología. Pues bueno, pues para mí fue un placer escuchar sus opiniones acerca de este tema, porque pues yo creo que todos tenemos luego esta duda, ¿no? A raíz de la contingencia sanitaria, pues estuvo mucho ese rumor, ¿no? De que se iban a implementar las macetas para delimitar el paso peatonal a las personas en el centro histórico. Y pues al final fue un rumor que fue verdad, ¿no? Se hizo y mucha gente se queja, mucha gente dice que no está bien implementado. Por mi parte, yo creo que sí había una investigación previa y pasó esto, ¿no? De que el interés político, de que desde que se tienen estos árboles, pues vamos a implementarlos. Entonces, probablemente no eran los árboles originales que se tenían planeado, probablemente era algo que se planeaba, no sé, poner 2021 o 2022, pero pues si se presentó la ocasión, pues se colocó, ¿no? Bueno, les agradecemos por su atención y esperamos que este tema haya sido de su atención.